Los visigodos eran uno de los pueblos germánicos que habían invadido el Imperio romano a partir del año 376. En el 395 eligieron como rey a Alarico, que se enfrentó al emperador Honorio, con el resultado de que en el año 410 los godos saquearon la ciudad de Roma, haciendo cautiva a Gala Placidia, hermana del emperador, mientras que éste se veía obligado a refugiarse en la ciudad de Rávena. Su sucesor, Ataulfo, se casó con Gala Placidia y, huyendo del ejército romano, se vio obligado a refugiarse en Barcelona, donde fue asesinado en el año 415. Tras el reinado de Sigerico, que duró tan solo una semana, Balia es elegido como rey y en el 416 se firmó un acuerdo por el que los visigodos se comprometían a integrarse como soldados federados estables del imperio, a los que se les asignaba la tarea de eliminar a los suevos, vándalos y alanos que habían ocupado las provincias hispánicas desde el año 409. A cambio, Balia se vio obligado a devolver a Gala Placidia. En el 417, los visigodos habían expulsado a los alanos y a los vándalos silingos, por lo que el nuevo emperador les ordenó volver a Francia, y, como resultado de sus victorias, les concedió un nuevo acuerdo según el cual se les permitía asentarse de forma definitiva y con total autonomía interna en las provincias de Novempopulania y Aquitania II, donde se les autorizaba a confiscar, sin indemnización alguna, las 2/3 partes de las tierras de cultivo para sus propias necesidades de alimentos. Con este acuerdo quedaba fundado el reino de Tolosa, por ser esta ciudad la sede de los monarcas godos. A partir de ese momento, los visigodos comienzan a intervenir en la península ibérica bajo el mando de los generales romanos para expulsar a los suevos y a los vándalos asdingos y también contra los movimientos vagáudicos surgidos en el valle del Ebro. En el 418, Balia es sucedido por Teodorico, quien en el 451 acompaña al ejército romano en la batalla de los Campos Cataláunicos para detener la progresión de los hunos, y en la que perderá la vida para ser sucedido por su hijo Turismundo, que reinará hasta ser asesinado por su hermano Teodorico II, que lo sustituye en el trono. Mientras tanto, en la península, los suevos se veían enfrentados a los vándalos asdingos por un conflicto territorial que se saldó con la victoria de los suevos con el apoyo del ejército romano y el traslado de los vándalos hacia el territorio que hoy se llama Andalucía y su abandono de la península en dirección al norte de África en el año 429, mientras que el ejército romano se hacía fuerte en la provincia tarraconense, y el ejército visigodo de Teodorico II acude en el 456 en su ayuda para frenar las incursiones de los suevos en esa provincia, lo que da lugar a una batalla cerca de Astorga en la que derrotan al ejército suevo para continuar hasta su capital Braga. Una vez conquistada esta ciudad, se trasladan a Mérida en preparación de un asalto a la provincia bética. Al ser depuesto el emperador Avito, al que él mismo había ayudado a ocupar el cargo, regresa a Francia, dejando en España una parte de su ejército que ocuparía las ciudades de Palencia y Astorga, aunque sería derrotado por los romanos en Valencia de Don Juan. En el año 459 atacan la ciudad de Lugo y en el 460 conseguiría conquistar la ciudad de Santarém, mientras que en Francia el conde Agripino les hizo entrega de la ciudad de Narbona.
En el año 466, Teodorico II es asesinado por su hermano Eurico, que le sucede en el trono. 2 años después, los suevos consiguen conquistar Lisboa y los visigodos tratan de contener su expansión saliendo de Mérida para atacar Astorga, línea que marcará en lo sucesivo la frontera entre los suevos y los visigodos. En el año 472 comienzan la conquista de la provincia tarraconense, que permanecía en poder de los romanos, partiendo desde Francia y atravesando los Pirineos por Pamplona a la mitad del ejército para ocupar todas las poblaciones entre Pamplona y Zaragoza. Simultáneamente, partiendo de Narbona, un segundo ejército se apodera de Tarragona. Al retornar a su territorio, se apoderó de las ciudades de Arles y Marsella, anexionando ambas al reino visigodo. Durante el reinado de Eurico se promulgó un código que lleva su nombre y por el que los visigodos tuvieron escritas sus propias leyes, ya que antes se regían solo por sus usos y costumbres. Tras fallecer en el 484, Eurico es sucedido por su hijo Alarico II, quien promulga en el año 506 su Brevario de Derecho Romano para ser aplicada a sus súbditos romanos. Es la ley por la que se regirán estos. En el año 507, los francos consiguen penetrar en el territorio visigodo y derrotarles en la batalla de Boyer, en la que muere Alarico II, y tras la cual los francos ocupan Burdeos y Tolosa. El ostrogodo Teodorico, suegro de Alarico II, se convierte en el nuevo rey en calidad de regente de su nieto Amalarico. Hasta ese momento, el territorio peninsular no había sido para los visigodos otra cosa que un lugar secundario destinado a futuras conquistas. Ahora, un ejército ostrogodo pasa a España tras asegurar sus territorios en la Baja Provenza y en la Narbonense. Trajeron consigo su sistema de asentamiento en la tierra con la apropiación de 2/3 de las propiedades sobre las que se instalaron. En el 526 moría el ostrogodo Teodorico, siendo sucedido por su nieto Amalarico, que fue derrotado por los francos en Narbona tras 5 años de reinado, por lo que se retiró a Barcelona, donde fue degollado por su propio ejército. Fue sucedido por Teudis, que permitió a los obispos católicos celebrar un concilio en la ciudad de Toledo. Bajo su reinado, los bizantinos conquistan la ciudad de Ceuta, donde había una guarnición visigoda. En el 541 los francos pasan por Pamplona y atacan Zaragoza, donde son derrotados por los visigodos, que les obligan a abandonar la península. Teudis abandona definitivamente Narbona como asiento de su corte para establecerse en ciudades peninsulares como Barcelona o Sevilla, y con preferencia Toledo. Fue asesinado en el 548 y sucedido por Teudiselo, que un año después también sería asesinado en Sevilla. Le sucedió Aquila, que pocos meses después fracasa en su intento de sofocar la rebelión de Córdoba, debiendo retirarse a Mérida, tras lo cual se desata una guerra civil con el rebelde Atanagildo, que culminará con la victoria de éste y el asesinato de Aquila en el 555. En el transcurso de esta guerra, Atanagildo solicita ayuda al imperio bizantino que ocupaba el norte de África, y terminaría con la presencia de estos en la defensa de Sevilla, que era la sede de Atanagildo, y la posterior conquista de Cartagena. Crearán la provincia bizantina de Hispania y ya no se retirarán pese a los esfuerzos de Atanagildo por conseguirlo. Este monarca ha pasado a la historia por ser el primero en fijar su residencia habitual en Toledo, por encontrarse en el centro neurálgico peninsular
y bien comunicada con Mérida y su enlace hacia Sevilla de un lado y las zonas de Zaragoza y Cataluña por el otro. Atanagildo falleció en el 567 y 5 meses después fue elegido Liuba, quien decidió asociar al trono a su hermano Leovigildo con la específica misión de gobernar los dominios visigodos de España desde la sede de Toledo. En ese momento, el reino suevo ocupaba un territorio en forma de triángulo que tenía la frontera con el reino visigodo en la línea que va desde Santarém hasta el río Esla, y se habían convertido al catolicismo en el 558, lo que suponía otro motivo de enfrentamiento con los visigodos, que eran arrianos. Leovigildo comienza su reinado con un ataque fallido contra Málaga, que se encontraba en poder de los bizantinos. Así que en el 572 se dirige contra Córdoba, que continuaba siendo independiente, ciudad que conquista ese mismo año. En el 573 fallece Liuba, quedando Leovigildo como rey único, aunque inmediatamente asoció al trono a sus 2 hijos Hermenegildo y Recaredo. Mientras se encontraba luchando en Córdoba, los suevos atacaron el territorio de los Rucones, en el occidente del actual Principado de Asturias, a lo que responde Leovigildo al año siguiente, ocupando el reino de Savaria, ubicado en territorio de los Astures cismontanos, en torno a la actual Puebla de Sanabria, y que se había mantenido independiente de suevos y visigodos. Al año siguiente se dirige al territorio entonces conocido como Cantabria, situado en la cabecera del río Ebro, al norte de la actual provincia de Burgos y de la región de Rioja, ocupando la plaza fuerte de Amaya. En el 576 hace un amago de invadir el reino suevo por la actual provincia de Orense, forzando un tratado de paz con el rey Miro. Al año siguiente conquista la región de Orospeda, que va desde Almansa, en la actual provincia de Albacete, hasta la Sierra de Segura, en la provincia de Jaén, que también continuaba independiente. Bajo la influencia de Leandro de Sevilla, Hermenegildo se convierte al catolicismo y se proclama rey en Sevilla, lo que le enfrenta a su padre con el resultado de su derrota y ejecución en el 585. Durante el comienzo de este enfrentamiento, Leovigildo dio prioridad a su lucha en el norte, invadiendo el país de los vascos en el 581, ya que éstos habían descendido por el valle del Ebro hasta alcanzar la costa mediterránea y ocupar Rosas. En el 582, Leovigildo finalmente se dirige hacia el sur, tomando Mérida y sitiando Sevilla. Tras la derrota de Hermenegildo, invade el reino suevo, incorporándolo a sus dominios como provincia de Galaecia, para fallecer al año siguiente, siendo sustituido por su hijo Recaredo. En su legislación, Leovigildo marcó con detalle la distinción entre sus súbditos godos y romanos. En el 587, Recaredo debe enfrentarse a la sublevación de la ciudad de Mérida, que consigue derrotar, solo para ver que en el 588 se subleva Narbona, en la provincia de Septimania, que reprimió tras un combate en las proximidades de Carcasona. En el año 589 se celebra el Tercer Concilio de Toledo, en el que Recaredo y gran número de sus nobles se convierten al catolicismo, abjurando de la religión arriana que venían profesando. También establece una ley prohibiendo a los judíos comprar esclavos cristianos. Durante su reinado, los vascos aprovecharon los diversos conflictos de los visigodos con los francos y los bizantinos para extenderse por la provincia de Novempopulania. Recaredo falleció en el 601 y fue sucedido por su hijo Liuba II, que sería destronado 2 años después por Viterico, que se dedicó a atacar sin mucho éxito
las posiciones de los bizantinos y las de los astures transmontanos, solo para ser asesinado en el 610 y sucedido por Gundemaro, que se ve obligado a llevar a cabo expediciones contra los cántabros y los vascos que estaban atacando las tierras llanas de los valles del Duero y del Ebro, y también contra los astures situados en el occidente de Asturias. Gundemaro falleció en Toledo en el año 612, siendo elegido Sisebuto, bajo cuyo reinado se inicia la ofensiva contra el Imperio bizantino, al que se consigue arrebatar las plazas de Medina Sidonia y Málaga, con lo que la provincia de Hispania se ve reducida a los alrededores de Cartagena, las Islas Baleares y la ciudad de Ceuta. Al mismo tiempo se lleva a cabo una campaña contra los astures transmontanos y los cántabros, consiguiendo su sometimiento momentáneo con el preceptivo pago de tributos. En una segunda expedición se lograría el sometimiento de los rucones presuntamente ubicados en torno a La Rioja. Las leyes de Sisebuto refuerzan las antiguas prohibiciones contra la conversión al judaísmo de los cristianos y contra los matrimonios mixtos, restableciendo la pena de muerte contra el proselitismo judío. Sisebuto fallece envenenado en el 621, siendo sucedido por Suintila, que comienza su reinado con una expedición contra los vascos en tierras de la actual Navarra, debido a que éstos habían dejado de pagar tributos y saqueaban el valle del Ebro. Consigue vencerlos obligándoles a entregar rehenes y pagar tributos. Finalmente, entre los años 623 y 625, dirige una campaña contra los bizantinos, a los que acaba expulsando de la península con la conquista y destrucción de Cartagena. En el 631 Suintila fue destronado por Sisenando, quien al año siguiente se enfrenta a una rebelión en Mérida del autoproclamado rey Iudila, al que consigue vencer. Falleció en Toledo en el año 636, siendo sucedido por Chintila, bajo cuyo reinado se reglamenta que los reyes deben ser elegidos por los nobles y los obispos reunidos en asamblea. También se produce un importante rebrote del antisemitismo. Fallece en 639, siendo sucedido por su hijo Tulga, que es destronado por Chindasvinto en el 642. Este empleó a esclavos para algunos puestos importantes de su administración y asoció al trono a su hijo Recesvinto, que comenzó su reinado en solitario en el 653, afrontando una nueva rebelión en la provincia tarraconense que llegó a sitiar la ciudad de Zaragoza y a la que consiguió derrotar. Endureció las leyes contra los judíos y promulgó en el 654 el Liber Iudiciorum, que es la primera legislación que obliga tanto a los godos como a los romanos. Falleció en el 672 tras culminar la reforma administrativa iniciada por su padre, y que dividía el territorio en 6 provincias: Galaecia, Bética, Lusitania, Cartaginense, Tarraconense y Narbonense. Para sucederle se eligió a Bamba, que en el año 673 marchó al frente de un ejército a tierras de la actual Rioja con el objetivo de realizar una expedición de castigo contra los vascos. Cuando aún se dirigía hacia ese lugar, recibió aviso de una nueva rebelión en la provincia narbonense, contra la que envió al duque Pablo, que fue nombrado rey por los sublevados con el apoyo del duque de la provincia tarraconense. Tras una victoriosa incursión en Cantabria, Bamba se dirige por Calahorra y Huesca hacia la actual Cataluña, para posteriormente dirigirse hacia el norte, donde ocupa Nimes, que era la capital de los rebeldes. En el año 680
Bamba, que había nombrado sucesor a Hervigio, se sintió enfermo de muerte y pidió que se le realizara la tonsura monástica, acto que le impidió seguir gobernando cuando llegó a recuperarse de su enfermedad. Hervigio llevó a cabo una nueva edición del Liber Judiciorum, corrigiendo 84 leyes anteriores y añadiendo otras nuevas leyes propias. Durante su reinado hubo una terrible hambruna en España y una flota musulmana intentó desembarcar sin éxito en las costas levantinas, por lo que decidió atravesar el estrecho de Gibraltar y conquistar la ciudad de Ceuta. Falleció en el 687 tras nombrar como sucesor a su yerno Égica, quien endureció las leyes para impedir la fuga de esclavos. En su reinado se repitieron situaciones de hambruna durante varios años debido a las malas cosechas y a una epidemia de peste bubónica desatada en el año 693 que afectó especialmente a la narbonense. Égica tomó medidas brutales contra los judíos y en el año 694 asocia al trono a su hijo Witiza. Consiguió rechazar un intento de invasión protagonizado por los bizantinos en la región de Murcia, y en el año 700 tuvo que hacer frente a un intento de asesinato por parte de Siseberto, obispo metropolitano de Toledo, que apoyaba la rebelión de Sunifredo, que consiguió derrotar. En el año 702, su hijo se convierte en rey en solitario, aunque no tardaría en asociar al trono a su hijo Aquila II, al que encomienda el gobierno de las provincias narbonense y tarraconense. Al fallecimiento de Witiza, su hijo no fue reconocido como rey, porque un sector de la nobleza y del clero procedió a elegir a Rodrigo, con lo que nuevamente se declara una guerra civil que terminará con la victoria de Aquila II, que había contratado un contingente de mercenarios en el norte de África bajo el mando de Tarik, que derrotaron a Rodrigo en la batalla del río Guadalete en julio del año 711. Un año después, la península sería invadida por los árabes bajo el mando de Muza, que supondría el final del reino visigodo.